Entre risas e información valiosa, separamos un tiempo también para aprender la palabra. Y hoy vamos a compartir un tema que hemos titulado Enfrenta lo que te empobrece, basado en esta historia hermosa de Gedeón. Lourdes, y el personaje o nuestra protagonista, hoy conoceremos más de la vida de Gedeón. Y en Jueces capítulo 6, del 12 al 14 dice: y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Por qué? ¿Dónde están las maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, pero no nos sacó el Señor de Egipto? Y ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en la mano de los madianitas. Y mirándole, el Señor le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás de la mano de los madianitas a este pueblo. ¿No te envío yo? Y Jueces nos presenta una historia maravillosa de cómo un hombre ordinario puesto en las manos de Dios puede hacer cosas extraordinarias. Cuando usted escucha la palabra juez, la palabra hebrea es shofetim, tal vez no debe pensar en alguien que va a un estrado a hacer justicia, a ponerse una toga como es nuestro sistema legal. Cuando nosotros pensamos en los jueces, eran caudillos que levantaba el pueblo, Dios, para libertar al pueblo. Eran jueces con autoridad civil, pero también con autoridad militar y política. Y ahí tenemos gente como Gedeón, pero personajes como Sansón, personajes como Débora, porque hubo jueces también mujeres, personajes como Barak, personajes como Jefté. Y en medio de este proceso, el libro de Jueces nos narra esa historia del pueblo de Dios que va de la bendición a la apostasía. De la bendición a la apostasía, ¿por qué? Porque Dios los libertaba, levantaba un hombre o una mujer de Dios, se instauraba el temor de Dios, y mientras la gente estaba en Dios, había prosperidad, exacto, había salud, había bendición. Tan pronto se apartaba de eso, empezaba la calamidad, empezaba el dominio de los enemigos y empezaba el dominio de aquellos que los empobrecían. Y la historia nos cuenta que el pueblo madianita, de tiempo en tiempo, precisamente cada vez que venía el tiempo de la abundancia, de la cosecha, de la siega, subían, dice el verso 5, venían con todos sus ganados, venían con sus grandes tiendas como una multitud de langostas. Así es la imagen, como una plaga de insectos que se devora la cosecha. Así nos dice el relator de este pasaje. Subían los madianitas para oprimir al pueblo de Israel. Y yo quiero decirte que ese cuadro también se puede parecer en nuestra vida hoy. Y así como Dios levanta un Gedeón para enfrentar la opresión que nos empobrece, así Dios también esta mañana te capacita a ti para que te levantes a confrontar lo que viene a empobrecer tu casa. Me fascina de esta historia la apertura que tiene Gedeón y la sinceridad de expresarle al Señor: oye, ¿por qué me está pasando esto? Claro. Porque yo no tengo el éxito, porque es lo que pasa. Y más adelante en esta historia, aunque verdad sé que lo cubriste hasta el 12, vuelve Gedeón y le vuelve a insistir al Señor. Claro. Y le pregunta, ¿verdad? Pero ¿cómo yo voy a poder librar a los israelitas? Yo imagino él pensando: pero si yo lo que tengo es un grupito aquí, el más pobre de la tribu de Manasés. Tú sabes, esa misma pregunta que yo estoy seguro que nadie le hace a Dios. Yo soy el menos importante, le dijo él al Señor. Yo soy el menos importante de la casa de toda mi familia. Y esa misma, ¿verdad? Esa actitud de sentirte así tan pobre es lo que muchas veces te detiene. Y el Señor le insiste y le repite. Y a veces le dice el Señor: te voy a ayudar. De tuyo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo. Y le digo, ¿verdad? Lo digo de forma bromista, cuando dice esas cosas que nunca le hemos dicho a Dios, ¿verdad? Cuando uno está metido ahí en el problema, que Dios te dice: vete tú. Y si no las dice, las pensaste. Es con esta tu fuerza. Entonces, hay tres cosas que yo veo en este pasaje que el Señor nos quiere enseñar esta mañana y que con mucho amor las comparto para tu vida. Lo primero, Dios te dará esfuerzo para confrontar la opresión que viene para empobrecer tu casa. ¿Sabes? Los madianitas venían a robar lo que esta gente había sembrado, había cosechado. Lourdes, la pobreza siempre es parte y es causada por un sistema de opresión y de explotación y de injusticia. Dios en la Biblia dice: yo soy el defensor de las viudas. Yo soy el defensor, el que hace habitar en familia a los desamparados. Yo soy el padre de los huérfanos. O sea, Dios siempre se ha levantado contra la pobreza. Y hay cosas que vienen a empobrecer tu vida
Y a veces la peor pobreza no siempre es económica. También la peor pobreza para mí es la que se instala en tu mente y no te permite verte como Dios te ve. Así es. Entonces, yo no sé cómo la gente lo hace, Lourdes, pero en esta economía donde la gente vive con ese espíritu de gasta-gasta, Ay, sí. de no planificar nada, Nada. eso es un tipo de pobreza. Sí. Porque, por ejemplo, yo no sé cómo la gente lo hace, la cultura del jangueo, la cultura del licor, la cultura del pop, la cultura del colmadón, donde yo literalmente voy a dar un par de frías, me voy a invitar a par de amigos y eso lo hago jueves y sábado y gasto 150 pesos en la semana. Cuando tú lo multiplicas por 4, estamos hablando de esos 600 pesos. Dinero, entonces tú haces eso, pero no tienes para pagar un plan, no tienes para pagar un plan médico. Eso es pobreza. Porque está aquí, está en tu mente. Yo no tengo, ¿verdad? Puedo meterle aros, puedo meterle piezas a mi carro, pero no tengo para pagar una póliza de cáncer. Tenemos Netflix, Amazon Prime, Spotify, Apple Music, Apple TV, NBA League Pass, porque ya empezó la temporada. Pagué MLB Network porque quería ver todos los juegos. Tengo los canales premium, tengo canales pros y compro 3 y 4 carteleras al año de deporte. Pero no tengo para pagar un plan de retiro. Pagamos un carro con asientos de cuero, con sunroof, tú sabes, con todos los power, pero no tenemos ni para comernos un limber con nuestra esposa y nuestra familia. Eso es una mentalidad de pobreza. Eso es una tribu madianita, ese gasta-gasta que ha venido a cortar tus posibilidades. Y necesitamos gente que pueda en esta hora decir, no, esto ha venido a empobrecer mi casa. Identificar qué cosas te están robando el capital, el tiempo para con tus hijos, Lourdes. Que a veces no nos damos cuenta, pero hay madianitas que se levantan para quitarte el cariño de tus hijos. O para quitarte el cariño de tu esposo y no te das cuenta porque estás cometida en un montón de otras cosas. Yo les cuento a mis amigos, les hablaba a los hombres discipulados hace poco, que mi papá no estaba en mis posibilidades. Usted sabe que yo soy del barrio Miñi Miñi, en Loíza, y luego me mudé a las parcelas Suárez, calle 7, del sector El Martillo. Esa es mi casa. Tú sabes, en mi casa, Lourdes, mi papá no tenía realmente las posibilidades económicas para mandarnos a estudiar a un colegio privado fuera de Loíza. Eso no fue algo que estaba en la mano de mi papá. Eso fue una posibilidad que mi papá empujó. ¿Haciendo qué? Bueno, pues mi papá trabajaba, empezó un trabajito en servicios sociales, después entró a un banco y fue trabajando, pero mi papá en algún momento sacó, Orlando, una licencia de fumigar. Papi fumigó por el lado. Y por el, papi también no tenía una guagua, tenía una wincha, ¿sabes? Una wincha. Y a veces recogía escombros. Tenía un par de panas que a veces pintaban casas para... tú sabes, tenía de alguna manera, en algún momento vendió una soya famosa con unos amigos, hacían cenas y todo eso durante tiempo particular para poder pagar nuestra educación. Porque entonces mi papá me enseñó que nosotros tal vez lo que teníamos era limitación financiera, pero nosotros no éramos pobres. Entonces esa experiencia hay que enseñarle a nuestros jóvenes a vivir con esfuerzo y valentía. Y el pueblo de Israel se cansó de la opresión que venía a empobrecer su casa. Y dice el versículo 6 que clamaron al Señor, porque el Señor siempre te va a guiar. Porque las pruebas tienen un tiempo de caducidad, así como los medicamentos se acaban. Las pruebas tienen un tiempo en el que se acaban también. Y vas a salir de esta, porque la Biblia dice que en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, juntamente con la puerta, con la prueba, dice la Escritura, viene también la salida. Dios no te va a permitir nada, dice este texto, que tú no puedas sobrellevar, porque juntamente con la prueba viene también la salida. Así que Dios le da una salida a este pueblo y Dios usa a Gedeón como un caudillo para sacar a este pueblo de lo que venía a empobrecer su casa. Número 2, no solamente el Señor te va a dar esfuerzo para que te levantes, para que confrontes lo que empobrece tu casa. Tengo que decirte que uno empieza a vivir bajo el azote de Madián cuando se afianzan en nuestra mente creencias o ideas que no abandonamos del todo, que vienen de tiempo en tiempo y nos siguen empobreciendo. Déjame decirle a alguien esta mañana que tienes que tener cuidado de quienes se te acercan en el tiempo de tu abundancia y en el tiempo de la siega. Los verdaderos amigos, tú los vas a conocer en el momento justo donde hayan dificultades, porque cuando todos se van, los amigos se quedan. Pero tienes que tener cuidado porque hay veces hay gente que se acerca con no las mejores intenciones, sino vienen a empobrecerte porque vienen a disfrutar de tus recursos sin contribuir. Siempre le digo a la gente, si cuando había que pelar los plátanos no viniste, no te anuncies cuando diga que hay mofongo. ¿Tú sabes? Los dominicanos dicen, el que quiera comerse su casabe tiene que venir a guayar la yuca.
Y usted tiene que saber cuáles son la gente que te bendice, cuál es la gente que forma parte de tu riqueza y cuál es la gente que forma parte de tu pobreza. Entonces, yo quiero decirte en esta hora que hay luchas que vienen como los madianitas, que son cíclicas, que cada vez que tú vas a echar para adelante, hay algo. Que cada vez que tu Dios te habla, ahí se levanta. Cada vez que tú tomas la decisión de que vas a salir de ese círculo de amigos. ¿De qué amigos? Pues de gente así buena que anda con uno, gente bien valiosa, gente que te aporta un montón, amigos como Pito, Pote, Yuyo, Nene, Chaca, Cangre, Tito, Bebo, Colorado, Moyo, Caneca, Nariz, Moyo y Papo Salsa, esos amigos que uno tiene, tú sabes que es esa gente que no nos aporta y que cada vez que tú quieres salir, a veces no cortamos con ciertas luchas que nos llevan a la pobreza. Déjame contarte una anécdota de mi casa. Yo recuerdo cuando mi papá se convirtió, y esto lo compartía con los hombres de discipulado, y les contaba sábado. Que mi papá se convirtió así, vino al Señor como para la época de los 80, específicamente como para el año 83, 84. Yo tendría como 5, 6, así entre 5 a 7 años. Y yo recuerdo que en casa, pues cuando venían las trullas de Navidad, cuando no le servíamos al Señor, pues la gente venía y echaban los muebles para el lado y bailaban. Y mi papá ponía la música del componente. A mi papá le gustaba Wilfrido Vargas y los Beduinos. Y me ponía la música. Y mi papá tomaba, ¿verdad? Fumaba, tomaba fuerte el roncaña, tú sabes. Esas cosas de las lágrimas del monte, el jugo de la tierra, tú sabes. Esa cultura de janguear por ahí. Y la casa de mi papá y mi mamá había crisis. Yo creo que si Dios no hubiese venido, mi papá hubiese terminado separado. Pero yo recuerdo cuando Jesucristo vino a la vida de mi papá. Una noche yo le decía, cuando papi estaba en ese proceso de venir al Señor, salió al balcón a fumar y yo me fui y yo dije, papi, ¿qué tú haces? Estoy fumando. ¿Y por qué tú fumas? Y él entendió que esa era la voz de Dios para decirle, esto te empobrece. Y desde ese día, así yo recuerdo haber tomado el cigarrillo con el zapato y decir, no me voy a fumar más. Y nunca más haber fumado un cigarrillo. Qué tremendo. Recuerdo a mi papá haber tomado, después que vino el Señor con ese gozo, tener esa colección de discos, ponerlas en caja y regalarlas y salir de ellas. Es convertirse en un hombre de Dios, porque él se dio cuenta que si no dejaba la bebida, el cigarrillo, no me podía enseñar a mí. Yo recuerdo, inclusive, en cosas importantes, yo no tengo memoria de mi papá luego de ese tiempo de conversión, de haberse tomado delante de nosotros ni siquiera un coquito. ¿Por qué? Porque hay luchas que si tú no las dejas del todo, van a terminar empobreciendo tu casa. Y hay cosas de las cuales ya Dios te sacó, y si ya Dios te sacó de ella, no vuelvas atrás. Vicios, compañías, personas, etapas. Hay cosas que vienen directamente del infierno para empobrecerte. Y el Señor te dice, te voy a dar fuerzas para que las confrontes. El ángel del Señor le dijo a Gedeón, varón esforzado y valiente, ve y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y aunque Gedeón puso ciertas excusas, como decía Lourdes, soy el más pequeño de mi casa, no tengo para enfrentarme. Le dijo al Señor, yo soy de la familia más pobre. El Señor le dijo, ve, porque como un solo hombre derrotarás a los madianitas. Y la respuesta que le da Dios no es todo lo que Dios iba a hacer porque él derrotara a los madianitas. Le dijo, ve, porque yo voy a estar contigo. Así que en la mañana de hoy quería decirte esto. Hoy Dios te va a dar poder para confrontar lo que te empobrece. Adelante, como Gedeón pudo enfrentar a los madianitas y librar al pueblo de ese azote. Así Dios también te dará la bendición y la oportunidad de hacerlo para con los tuyos. Una palabra de Dios para ti, así es En Ruta. Quédate con nosotros, ya regresamos.